Atención, tu niño no es capaz de leer correctamente por más que lo intenta, confunde las palabras parecidas, lee despacio y con mucha dificultad, y ya comprobaste que no tiene problema de visión, escucha perfectamente, entonces puede tener una dislexia. Si aún no sabes qué es la dislexia, algo que es más común de lo que puedes imaginar y que afecta tanto el aprendizaje como el comportamiento de nuestros niños, entonces quédate por aquí. Hoy vamos a estar hablando de otro de los trastornos del neurodesarrollo, la dislexia. Como ya les mencioné, la dislexia es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes en los niños. Se dice que de un 5 a un 10% de personas lo padecen y hay quien llegan a afirmar que es hasta en un 17%. En otros videos ya hemos explicado que los trastornos del neurodesarrollo son aquellos que se evidencian en los primeros años y nos acompañan durante toda la vida. Así que el hecho de que un niño aprenda a leer no significa que desapareció su dislexia, pero esto puede ayudar y mucho. Y es que la dislexia se trata específicamente de la dificultad para aprender a leer y a escribir. Y aunque estos dos son procesos diferentes, están muy interrelacionados. No es posible escribir sin que estemos constantemente leyendo. Incluso cuando utilizamos el método de enseñar a leer y escribir a la vez, lo llamamos proceso de lectoescritura. Y vamos a establecer diferencias porque pueden haber muchas causas por las que un niño no aprenda a leer y a escribir, pero tenemos que ir descartando. El niño no tiene un problema visual, no tiene problemas auditivos, no tiene un problema grave de comportamiento o un déficit de atención e hiperactividad, y tampoco tiene una discapacidad intelectual, como se le conoce, o un déficit intelectual. Descartamos entonces estas como causas primarias. Pero ojo aquí, porque si no diagnosticamos a tiempo la dislexia, puede provocar otras de estas dificultades y camuflarse el diagnóstico. Vamos a aclarar, la dislexia se considera uno de los trastornos del aprendizaje, pero a diferencia del déficit intelectual, aquí la dificultad se centra particularmente en la lectura y la escritura, y no en todas las áreas de aprendizaje. El niño con dislexia tiene conservado su intelecto y no debería tener dificultades en otras materias, teóricamente. Pero ¿qué sucede? Somos conscientes de que prácticamente en todas las materias se necesita leer y escribir. Entonces, el niño que no lo hace correctamente debido a la dislexia, se encuentra en desventaja con respecto a los demás y para aprender, por supuesto. Entonces, sí puede afectar el aprendizaje de manera general. Por esto se considera uno de los trastornos del aprendizaje. Además, pueden aparecer problemas de comportamiento, pues el niño puede sentir frustración, negarse a leer en voz alta, incluso negarse a realizar otras actividades escolares y llegar incluso a la agresividad. Entonces, mucha atención mamá, mucha atención maestro. Y bueno, si en la dislexia esta incapacidad para aprender a leer y escribir correctamente no se debe a una falta de esfuerzo o motivación o cualquier otro problema del comportamiento y tampoco a un déficit intelectual, ¿cuáles son las causas que lo provocan? Pues como en todo trastorno del neurodesarrollo, las causas no están claramente definidas, pero se habla de factores genéticos y hereditarios. En un gran por ciento de niños con dislexia también está presente en alguno de sus padres y en hermanos. Además, como trastorno del neurodesarrollo, en el que el cerebro funciona de manera diferente, pues este funcionamiento diferente o con cierta afectación, en el caso específico de la dislexia, está ubicado exactamente en la zona de Broca y Wernicke, localizados en la zona izquierda de nuestro cerebro, y que son las áreas responsables de nuestro lenguaje. Y ahora seguramente estarás deseando saber cómo identificar si nuestro niño tiene dislexia. Hay una falsa creencia de que la dislexia no se puede identificar antes de la edad escolar, o sea, antes de que el niño se enfrente al proceso de lectoescritura y comiencen las dificultades evidentes. Sin embargo, antes de que el niño llegue a la escuela, ya hay señales de alarma que pueden indicarnos su presencia. Vamos a los signos antes de la edad escolar. Pues estos niños pueden tardar en comenzar a hablar, aprenden palabras nuevas a un ritmo lento, tienen problemas para formar palabras correctamente. Por ejemplo, invierten los sonidos de las palabras o confunden palabras que suenan parecido.
tienen problemas para recordar o nombrar letras, números y colores, y tienen dificultades para aprender canciones infantiles o jugar juegos de rimas. Ahora, en la edad escolar, estos signos tienden a acentuarse, ser más evidente, y nos encontramos con un nivel de lectura muy por debajo del que se espera para su edad, problemas para procesar y comprender lo que escucha, dificultades para encontrar la palabra correcta o elaborar una respuesta a una pregunta, problemas para recordar secuencias de cosas, dificultades para ver y ocasionalmente escuchar, similitud y diferencias entre letras y palabras, incapacidad para pronunciar una palabra desconocida, dificultad para deletrear, necesitan mucho tiempo para completar tareas que implica leer o escribir. ¿A qué me estoy refiriendo? A veces en alguna asignatura tienen que resolver un ejercicio y lo hacen con mucha lentitud, y no precisamente porque no se sepan las respuestas, sino porque se les dificulta leer y escribir. Es por esto que es importante la adaptación a la hora de los ejercicios y sobre todo a la hora de las evaluaciones, de los exámenes para estos niños, porque ellos pueden saberse el contenido. Sin embargo, la manera tradicional de que tengan que leer y que necesiten para ello un tiempo determinado, por tanto podemos alargar también los exámenes, el tiempo de exámenes, o cambiar la forma y el enfoque de las evaluaciones. Y otra de las características de los niños en esta edad escolar es que evitan actividades que requieran lectura. Es decir, no les gusta leer en voz alta y tratan por todos los medios de evadir estas actividades. Ahora vamos a ir un poco más allá, porque como les dije, la dislexia no desaparece y está presente durante toda la vida. Algo que creo que es muy importante en la edad adulta es la dificultad para aprender un nuevo idioma. Es una característica de las personas, de los adultos con dislexia, aunque claro, también esto está presente en niños que desde pequeños se enfrentan al aprendizaje de una segunda lengua. Ahora les voy a resumir los principales signos en adolescentes y adultos. Dificultades para leer, incluso aunque ya sean adultos, incluido para leer en voz alta, lectura y escritura lentas y trabajosas, problemas de ortografía, evitar actividades, por supuesto, que requieran leer, mala pronunciación de nombres o palabras o dificultades para encontrar las palabras. Necesitan mucho tiempo para completar tareas que implican leer o escribir, dificultades para resumir una historia, problemas para aprender un idioma extranjero, como ya les mencioné, y dificultades para entender problemas matemáticos. Ahora vamos a hablar un poco de qué podemos hacer para ayudar a nuestros niños con dislexia. Lo primero que debemos entender es que no se trata de una cuestión de esfuerzo. Por mucho sacrificio y tiempo que dediquen, no lo van a lograr si no trabajamos de manera diferenciada. Recordemos e insisto, su cerebro funciona de manera diferente. Por tanto, hay que trazar estrategias diferentes y recursos específicos. Y algo que funciona muy bien es el uso de actividades multisensoriales. ¿Y a qué me estoy refiriendo con actividades multisensoriales? Y que podemos encontrar muchos ejemplos en la bibliografía. Son aquellas actividades donde intervienen la mayor parte de los órganos sensoriales. Estamos diciendo que para estos niños, aprender a leer es importante apoyarse en ilustraciones, diferenciar los sonidos y letras, por ejemplo, por colores, hacer representación gráfica de los sonidos, letras y palabras. Y aquí, desde mi opinión, y es mi opinión personal, juega un papel muy importante hacer un buen uso del método fónico analítico sintético. Y sé que muchos maestros le tienen terror a este método, que al principio puede parecer un poco complejo, pero solo se trata de aprender su metodología. Que a propósito, si están interesados, después podemos estar explicando y demostrando de manera práctica este método. Y quiero seguir insistiendo en saber utilizar el método FAST, no solo los maestros de primer grado. Y, ojo con esto, porque de acuerdo a mi experiencia, en las escuelas solemos etiquetar a los maestros de primer grado. El maestro que se atreve a dar primer grado se queda aquí para toda la vida. Y por más que las leyes y las orientaciones hablen de rotación en el ciclo, el resto de los maestros, por lo general, le tiene miedo a entrar al primer grado y nunca quiere, se mantiene en grados superiores, pero nunca acepta impartir el primer grado. Y precisamente parte de esto se debe a que no quieren enfrentarse al proceso de enseñar a leer y escribir y, en alguna instancia, a no tener que usar el método fónico analítico sintético. Y vuelvo y repito,
Este método no es privativo del primer grado. Este es un recurso valiosísimo para ayudar a los niños con dislexia. Cuando les enseñamos a hacer la discriminación de sonidos, sílabas y palabras y hacer la representación gráfica en sus diferentes variantes, con líneas, con puntos, rasgado de tira de papel, midiendo con las manos, dando palmadas, usando diferentes sonidos, volvemos a insistir en la necesidad de actividades multisensoriales. Y de nuevo el consejo a los maestros: aprendan el método fónico analítico sintético correctamente, porque si no lo saben, están privando a sus estudiantes con dislexia de un magnífico recurso. Pero por otro lado, si lo aplican incorrectamente, pueden provocar en sus niños, aún sin dislexia, las llamadas condensación y segregación, o como me decían mis maestros de primaria, escritura en bloque, que es cuando escribimos unidas más de una palabra o separamos palabras y no precisamente al final del renglón. Y esto lo recuerdo muy bien porque yo era de esos alumnos que escribía en bloques y no tengo dislexia. Lo que sucedía, y con el permiso de mi maestro de primer grado y de la etapa de la primaria, que realmente los admiro muchísimo, tanto que decidí ser maestra, pero nunca se me va a olvidar que siempre me machacaban y me repetían constantemente que el ala, por ejemplo, el ala que se escribía unido era el ala de la paloma, y que el a la playa, voy a la playa, se escribía separado. Y mi maestra hasta bromeaba con este asunto y me decía: New York Kid, vas a volar a la playa con esa ala unida. Y es que entiendo, mi maestra no podía comprender cómo era que una persona o un estudiante que tenía una inteligencia bastante desarrollada para la norma, que incluso le habían acelerado 2 cursos, 2 años escolares, porque su desarrollo cognitivo estaba por encima de la media escolar, pues como algo tan sencillo como aprender que ala de la paloma va unida, pero que a la playa o a la escuela se escribía separado, y no lograba comprender por qué no lo memorizas, y lo repetía, pero ella quería que yo lo aprendiera de memoria. Y lo que sucedía era muy sencillo. Yo había aprendido a leer y escribir, pero no utilizando el método FAST. Yo había aprendido a leer y escribir en mi casa con 3 años de edad, y era mi propia madre quien me había enseñado. Mi mamá era ama de casa, sin ningún tipo de formación pedagógica, y ella solamente, basándose en mi motivación y en mi deseo de aprender, pues me enseñó de la manera que ella sabía hacerlo o que ella imaginaba que era correcto. Y no digo que sea incorrecto, porque este método también se usa, pero les voy a hablar de las consecuencias que puede traer en un niño no aplicar correctamente este método. Hay niños que no, hay niños que les funciona muy bien, no todos son iguales, pero hay otros que utilizar el método sí les puede ayudar. ¿Qué sucedía conmigo? A mí me enseñaron a través del llamado método silábico o el método alfabético, que simplemente mi mamá me enseñó las vocales y las consonantes y me decía: M con A, ma, P con A, pa, que dice mapa. Y sí, yo aprendí a leer y escribir perfectamente, pero me quedaron esas escrituras en bloque o esas condensaciones, sobre todo porque no era mucho de segregar, yo era más de condensar, que lo arrastré durante muchos años de mi vida. Creo que prácticamente durante toda la primaria. Incluso en etapas posteriores me quedaron errores ortográficos que vine a superar prácticamente en el bachillerato. Sí, que hubiera sido muy sencillo de solucionar si me hubieran aplicado o me hubieran enseñado a hacer la correcta discriminación de sonidos a partir del método fónico analítico sintético. Les quise traer esta pequeña historia, esta anécdota personal, porque sé que, como todo, el método fónico analítico sintético tiene distractores y hay personas que no le gustan, pero les estoy dando mi recomendación personal, no solamente como profesional, como maestra que ha utilizado este método, sino además como cómo la no utilización del método trajo consecuencias en mi propia vida personal, en mi vida estudiantil. Así que
Es mi recomendación, maestro, aprendan a utilizar el método fónico analítico sintético. Aprendan a utilizarlo correctamente y van a poder ayudar a sus niños con dislexia, que sé que es un problema hoy en nuestras aulas y que es uno de los trastornos del aprendizaje más comunes y que más preocupa a padres y maestros dentro de la enseñanza general. Así que con esta recomendación me estoy despidiendo en el día de hoy. Hasta el próximo video. Pero si te gustó, no olvides darle like. Además, si quieres que en próximos videos estemos haciendo una actividad demostrativa sobre este método, por favor puedes dejarme en los comentarios, activa la campanita para que recibas las notificaciones y nos vemos en mi canal, tu canal, el canal de la familia, más allá de la etiqueta, Educación Inclusiva.